15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Denle un aplauso fuertísimo al Señor. Esta es la parábola más conocida de Jesús. Esta es la parábola más predicada en las iglesias. Y pudiéramos decir que es la parábola que ha tenido impacto de salvación y de restauración en 3 vías. En la vía del que nunca ha sido creyente y es evangelizado y viene a los pies del Señor. En la vía de aquel que ha sido creyente, se ha apartado de los caminos del Señor y es restaurada. Y los terceros, estos son los más raros, pero existen, son los descarriados dentro de la iglesia, que vienen a la iglesia, pero que son pródigos, que no se han perdido en alcohol, que no se han perdido en mujeres, o las mujeres en hombres, o cualquier otro tipo de relajo, pero que sí se han perdido en su orgullo de ser de la casa y la indiferencia con los nuevos. El orgullo espiritual es igual que ser pródigo. Entonces podemos comenzar esta parábola diciendo que hay pródigos externos y que hay pródigos internos. De manera que la parábola del hijo pródigo, realmente el verdadero protagonista no es el hijo pródigo, es el padre. Denle un aplauso al padre. El verdadero protagonista es el padre. Lucas 15 contiene 3 parábolas. La primera, la oveja perdida. Lucas 15 tiene la parábola de la moneda perdida. Esta es para los casados. Pero Lucas 15 también tiene la parábola del hijo pródigo. Y esta parábola, la de la moneda perdida y de la oveja perdida, son para responder los cuestionamientos de los fariseos. Sin embargo, el Señor,
Cuando él está batallando contra la mente cerrada de la religiosidad de los fariseos, que ese es un espíritu contra el cual hasta los días de hoy seguimos batallando, el fariseísmo. Porque hay fariseísmo, señores, y religiosidad en las redes. Porque hay fariseísmo y religiosidad dentro de las iglesias. Porque hay fariseísmo y religiosidad de iglesias contra iglesias, de pastores contra pastores, de hermanos contra hermanos, porque no hay un corazón lleno de paternidad, porque la orfandad divide. Por eso esta parábola del hijo pródigo es súper amplia, imposible de predicar en una sola prédica, imposible de entender completamente en un solo mensaje. Así que Lucas 15, 1 al 2 dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. Aquí comienza la gran diferencia, y es la manera en que nos acercamos al Señor. Los pecadores y los publicanos se acercaban a oír, pero los escribas y los fariseos se acercaban a murmurar. Ni siquiera llegan a escuchar. Enllavan sus oídos, enllavan sus corazones, y ninguna palabra encuentra cabida en sus vidas. Por eso es que hay gente que nunca cambia. Por eso es que hay gente que no se transforma. Y diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. A ellos les molestaba que Jesús comiera y anduviese y recibiese a los pecadores. Realmente ellos no entendían lo que es el valor de un alma, sino que ellos valoraban el poder de la autoridad religiosa. Porque la autoridad religiosa construye un poder para controlar, pero no para transformar. Y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso todo aquel que es realmente tocado por Jesús es transformado. Todo aquel que tiene un verdadero encuentro con el Señor es transformado. No vuelve a ser igual. Cambia su manera de pensar, cambia su manera de sentir. Por consiguiente, cambia su manera de actuar. Y Jesús responde mostrando cómo es realmente el corazón de Dios. ¿Sabe qué es lo que está diciendo esta parábola? Les han predicado mal, le han enseñado mal y le han hablado de un Dios que no es como ellos dicen que es. Jehová, Yahvé, no es como los escribas, fariseos e intérpretes de la ley han dicho que es. Así que Jesús trae la parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo para decirles, señores, Dios, nuestro Padre, no es un juez esperando a quien castigar, sino que nuestro Padre es un Padre buscando a quien restaurar. Denle un aplauso fuertísimo. Nuestro Padre es un Padre que busca a quien restaurar. Y esto debe construir cultura en nosotros como iglesia. No debemos de andar descartando. Yo tengo una batalla contra aquellos que descartan, porque Dios no descarta. Dios no dice, este sirve, este no sirve. Dios dice, venid a mí todos. Dios dice, vengan. Dios dice, mire, Él es el alfarero. Usted puede traer cualquier defecto, usted puede traer cualquier pecado, usted puede traer cualquier debilidad, pero
debes entrar en el taller del maestro. Por eso una de las presentaciones de Jesús, y he ahí nuestra serie, es como carpintero. El taller. Dígale al que está a su lado, bienvenido al taller. El Señor es reparador de portillos. El Señor es reparador de vidas. ¿Cuántos tienen algo que reparar en su vida? Levanten su mano. Has venido al lugar correcto, al taller del maestro. No sé si alguno cree que aquí todos estamos bien, estamos cuerdos. Señores, no estamos encerrados en el kilómetro 5, hospital psiquiátrico de la salud mental, solo para que digan que estamos buenos. Pero ninguno estamos buenos. Todos somos locos en algún área. ¿Cuántos reconocen su loquera? No, si aquí es el loquero central. Señores, por algo estamos en el mismo kilómetro. Pero seguimos. Es un hospital también. Es un taller también. Es un plantillo de Dios. Por eso las parábolas, lo primero que vamos a desarrollar en esta preciosa parábola, el pecado siempre comienza con el deseo de independencia. Es una palabra rema que Dios nos ha estado dando desde el día que ministramos los bautismos. La independencia. Porque Lucas 15:12 dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Mire, en la cultura hebrea, esa petición era una petición ofensiva. Que los hijos, y yo creo que hasta el día de hoy, a mí me ofendería muchísimo que me dijese Milton, mi hijo, que me dijese: papá, dame ya lo que me vas a heredar. Porque este ya me quiere muerto. Este ya le interesa más lo material que la paternidad. Este ya le interesa más el dinero, lo material, que realmente la relación de padre e hijo. Así que este hijo pródigo le dijese: dame la parte que a mí me corresponde, le estaba diciendo: para mí ya estás muerto. Así de serio es este asunto. Cuando nosotros hacemos lo que queremos y no tomamos en cuenta a Dios, nosotros le estamos diciendo a Dios: para mí, tú no eres mi padre. Así de seria. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos y nos mentimos a nosotros mismos. Pero muchas veces cargamos esta clase de muerte espiritual. Muchas veces cargamos esta clase de independencia. Si es que anote, independencia es muerte espiritual. Independencia es separación de Dios. Independencia es indiferencia hacia Dios. Así que el problema nunca fue únicamente el dinero. Y déjenme demostrárselo. La Biblia dice: su deseo busca el que se desvía. Así que este muchacho que se fue a beber y que se fue a mujerear y a vivir perdidamente, permítanme decirle lo que les voy a decir. ¿Ustedes creen que era la primera vez que lo hacía? Buena pregunta, ¿no? Porque su deseo busca el que se desvía. Así que, ¿qué quería él? El que ya estaba desviado quería dinero para seguir desviado. Ese es el detalle. Y es allí donde nosotros tenemos que abrir los ojos. ¿Para qué quiero? Anote, ¿para qué quiero lo que le estoy pidiendo a Dios? Hay quienes tienen un corazón descarriado, un corazón pródigo, y están dentro todavía de la iglesia. Y están dentro todavía de la casa. Así que el verdadero problema
El verdadero problema de este muchacho no fue pedir el dinero, no fue pedir la parte, sino vivir sin el Padre. El verdadero problema, porque si venimos a la cruda realidad, y dígale que está a su lado, en esta noche nos vamos a quitar la máscara y vamos a reconocer una realidad. ¿Quién es aquel que no peca? A ver, quitémonos la máscara. ¿Quién es aquel que no peca? Para la paz de todos, todos pecamos. Y la Biblia dice que aquel que dice que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios. En otras palabras, aquel que dice que no peca está pecando doblemente, triplemente. Así que quiero que ponga atención. Quien pide independencia, y este es el pecado de independencia, ya cuando la gente pródigamente deja de ser pródigo interno, es decir, este muchacho fue pródigo interno, luego fue pródigo externo. Se perdió estando dentro de la propiedad del Padre, porque él se va a un país lejano, dice la Biblia. Él se va a un país lejano. Con lo que el Padre le da, él se va a un país lejano. Entonces vengo y le digo, ¿cómo sabía él que había un país lejano? ¿Cómo sabía él que en ese país lejano habían mujeres que le gustaban? Toque al que está a su lado, dígale, ajá, sinvergüenza. Es que hay unos que están dentro y están echando el ojito para afuera. ¿Cómo sabía él que ahí habían vicios? Él estaba dentro, pero estaba deseando. Si va a decir amén, diga amén. Si va a decir ay, diga ay, me dolió, pastor. Porque él estaba dentro, hija, deseando lo que había allá en el país lejano. Llamémosle país lejano. Ahí era el lugar que deseaba estar. ¿Sabe por qué? Porque la independencia espiritual es que alguien quiere éxito, pero sin Dios. Hay quienes quieren éxito, pero no le quieren dar la gloria a Dios. ¿Cuánto hoy le damos la gloria? Una cosa que tiene al mundo con dolor de estómago ahorita en el mundial son los muchachos que no esconden su fe. En cada avance y en cada éxito que tienen, lo primero que hacen es darle y eso nadie te lo puede parar, y eso nadie te lo puede quitar. Cuando uno reconoce que todo lo que logra viene de arriba, alabado sea el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Cuando uno sabe que lo que vive, lo que puede, lo que hace, viene de Dios. Quiere placer sin límites. El que quiere independencia quiere placeres sin censura, quiere placeres sin cuestionamiento, quiere placeres sin muralla, sin muro. Quieren libertad sin a quien darle cuenta ni obedecerle. Quieren bendiciones, pero las quieren sin compromiso con Dios. Porque usted sabe, yo cargo una bendición. Yo cargo una bendición. Y donde yo llego, allí fluye esa bendición.
Yo cargo una bendición y donde muchos fracasan, yo triunfo para la gloria del Rey de Reyes y Señor de los señores. Pero yo sé que cargo un compromiso también. Esa bendición que yo cargo, que Dios escucha las oraciones, que Dios respalda la visión, que Dios en lo que emprenda, Él va delante de mí y todo ese tipo de cosas que muchos de repente ni se explican cómo es, pero yo sé que cargo también un compromiso. Y ese compromiso es honrar a Dios no de labios, sino de actitud correcta. No de labios, mire, porque usted sabe que mucha gente ora y ora y ora, pero no tiene la actitud correcta, por eso es que no hay respuesta. Pero este asunto requiere oración, pero con obediencia y compromiso con Dios. Yo sé que cargo un compromiso y que si Dios no lo quiera, pero si yo fallase a ese compromiso, entonces me vuelvo pródigo. Y una vez pródigo, porque este muchacho dinero siempre había tenido. Pero como él se alejó del Padre, no, esta parábola enseña más sobre la verdadera gracia que lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque dije, todos somos pecadores, pero no perdemos esa bendición de Dios. Pero no perdemos, aunque somos pecadores, ese respaldo de Dios. Pero ¿cuál es la clave? Mantenerse cerca del Padre. Mantenerse dentro de la viña del Señor. Porque mientras nosotros estemos en la viña del Señor, el Señor nos va a estar confrontando. Y Dios no va a estar aplaudiendo nuestro pecado, porque gracia no es libertad para pecar. Gracia es una oportunidad que se presenta infinitas veces para la gloria del Rey de Reyes y Señor de los... Eso es gracia. Gracia es una oportunidad que se presenta. Pero no es que Dios aplaude el pecado. No es que Dios dice, ay, qué lindo mi niño, mirarlo como chupa. No. Dios no es así. Dios manifiesta su gracia. Y el que no peca de bebida, tiene de otra, pero en algo peca. Fui con un amigo, una familia empresaria, y estamos estudiando juntos en la universidad. Yo estaba jovencito y entramos una de mis clases en la que por la misericordia de Dios los muchachos me pedían ayuda, era cálculo, matemática. Y entonces estamos en la clase y llega la hermana y yo estoy dando la clase, ¿verdad? Estoy enseñando factorización a mis amigos. Y entonces viene la hermana, ajá, te presento, le dice, mis compañeros y amigos, fulano, ok. Y él dice, bueno, Milton, ¿y vos qué haces? Me dice, ¿y vos qué haces? Como que, ¿qué hago? Trabajo, estudio. Ajá, ¿vas a fiesta? No. Y entonces dice el otro, es evangélico, le dice. Ah, bueno, pero bebés, no. ¿Fumás? No. ¿Vas a fiesta? No. Algo tenés que hacerme. O sea, ella me andaba buscando algo malo. Pero el punto es, me dijo una oveja un día, padre, es que vos tenés todo menos carepastor, me dice. Pero mire, el punto es este. El punto es este. Nuestras bendiciones, y yo siempre he sabido eso, nuestras bendiciones tienen un compromiso con Dios de honrarlo. Daniel cargaba una bendición que tenía un compromiso de adorarlo solo a Él, de servir. José llegó a Egipto, pero José sabía que su bendición tenía un compromiso.
Señores, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces quiero decirle, ¿quién es aquel que vive pródigo interno y con la condición de pródigo interno? Ahora vamos a entender por qué hay gente que no le va bien. Ahora vamos a entender por qué hay gente que no supera. Ahora vamos a entender por qué hay gente que se aparta de la presencia del Padre. Porque hay gente que quiere, ¿qué cosa? Independencia. De aquí que el pecado, en San Lucas 15:13 dice, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició, anote la palabra desperdició. Y yo le voy a hacer una pregunta categórica hoy. Desperdicio es solo emborracharse. Desperdicio es solo, como dice Carlito, tener 1,000,000 de idóneas. ¿Ah? Desperdicio es solo drogarse. ¿Qué es desperdicio? ¿Qué es desperdicio? Él vivió el contexto del pasaje, sí, desperdició, porque el tipo, él no había perdido las habilidades, porque para poder volver efectiva la herencia, agarró los bienes y los vendió. O sea, el tipo tenía, ¿qué cosa? ¿Qué tenía? Un don, aleluya, denle un fuerte aplauso. ¿Qué tenía él? ¿Qué tenía él? Un don. Él tenía, ¿qué cosa? Una habilidad. Él tenía, ¿qué cosa? Una palabra, un don de convencimiento. Y él agarra los bienes que le da el Padre y los vende. O sea, el tipo podía hacer efectiva las cosas, pero como él sabía que había destinado, proclamado y se había levantado en independencia contra el Padre, ese don separado, anótelo, todo don, toda habilidad separada del Padre no va a tener los mismos resultados. Nuestra bendición está en nuestro compromiso con el Padre. Yo le voy a decir lo siguiente. Yo fui empleado. Yo fui trabajador por un tiempo. Mi primer trabajo fue formal, aparte de comerciante. Eso lo traigo desde niño, desde chiquito. Pero trabajé en una empresa vendiendo seminarios. Fui coordinador de seminarios empresariales. Una empresa que se llamaba IPAC, Instituto Panamericano de Capacitación. Y coordinaba seminarios empresariales en hoteles. Comía rico y toda la onda. Y luego fui vendedor, mire, qué cosa, en una ferretería. Pero yo le voy a ser honesto, ya está cristiano. Y aunque yo era trabajador para ellos, nunca me sentí como un trabajador de ellos. Y nunca sentí que me iba a quedar. Bueno, trabajé en un banco también, en programación. Y programé para un banco como 2, 3 años. Y nunca me sentí empleado de ellos, que me iba a quedar ahí y que me iba a acomodar.
Y no había leído todo lo que he leído hoy, todo lo que he estudiado hoy, todo lo que sé de emprender, todo lo que sé de negocio. No lo había leído, pero había una cosa en mí que me hacía sentir que yo era diferente que todos esos que estaban ahí. Nunca me sentí igual. Y es que yo tenía claro que un hijo de Dios siempre va a ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Dáselo fuerte. Y los que me están viendo, usted no es igual que toda esa gente. Usted es hijo de Dios. Y el que es hijo de Dios, y ya para entonces se me olvidó toda gripe, mire, y el que es hijo de Dios va para arriba, Si usted vende zapatos, va a ser el más grande para la gloria de Dios. Si usted vende comida, va a ser el más grande para la gloria de Dios. Si usted tiene salones, va a ser el más grande para la gloria de Dios. Si usted, en el rubro que esté, si usted es comerciante, como dijiste hoy, hijo, usted va para arriba en el nombre de Jesús. Y si usted vende servicio, se la pongan a como se la pongan, dijo la doctora aquí, las condiciones, siempre Dios le va a bendecir más y más y más, porque tu trato es de hijo de Dios. Si usted vende seguro, su trato es de hijo de Dios. Y como hijo de Dios, mientras usted mantenga su compromiso con Dios, oiga, su compromiso con Dios, usted va a ir para arriba. Porque aquí, bueno, el muchacho ya sabía que quedaba el país lejano, ¿verdad? Y entonces dice, allí voy a ir. Ya tenía allí amigos, mujeres, embriaguez, dinero, fiesta, diversión. Y el diablo le dice, venite para acá. Venite que aquí está alegre. Venite que aquí está bonito. No, hoy va a reconciliar a todo el mundo. Venite que aquí está alegre. Venite que aquí está bonito. Venite que aquí es sabroso. Eso de estar ahí con tu padre es aburrido. Es aburrido. Pero el pecado siempre tiene fecha de vencimiento. El pecado siempre tiene un día que te pasa la factura. El pecado siempre tiene un día que te va a mostrar su verdadera cara. Y después le vino las consecuencias del pecado. Anote, las consecuencias del pecado. Luego le vino las consecuencias del pecado. Y una de ellas fue hambre. Esas son las consecuencias del pecado. Hambre. Mientras usted no quite su compromiso con Dios, usted no va a pasar hambre. Luego le vino pobreza. Así lo quiere ver el diablo a uno, pobre. En ese país lejano, pobre, con hambre. Le vino la soledad, porque donde no tenía dinero, entonces todo el mundo le dijo adiós. Todo el mundo lo dejó volado a seguir en sus asuntos. Y le vino vergüenza. O sea, todos decían, y este no era el finquero magnate, y este no era el ganadero, y este no era el que no le faltaba nada. Y ahora míralo allí cuidando cerdos. Ay, eso es hasta malo para la religión de ellos, porque acuérdense, los hebreos no cuidaban cerdos, no consumían cerdos. O sea, le vino el trabajo más vergonzoso. Y cual si fuese poco, ahora con la esclavitud. Porque ¿cuántos hemos sido viciosos? Levantemos la mano. El que ha tenido vicio, ¿para qué trabaja? ¿Para qué trabaja?
para el vicio. Es esclavo. Por eso el que tiene vicio, cuando deja los vicios, comienza a prosperar para la gloria de Dios, comienza a avanzar para la gloria de Dios, comienza a vestirse, comienza a comer bien, comienza a invertir, comienza a hacer y ve la bendición de Dios. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El enemigo muestra el placer, pero no muestra la muerte que te viene. Muestra, mire, el deleite, pero no muestra el poder destructor del pecado. Por eso el diablo en Apocalipsis también se le menciona como el Apolión, que significa el destructor. Nunca muestra las consecuencias. Pero ¿cómo comienzan algunos? Igualito que el pródigo, alejándose poco a poco. ¿Cómo comienzan? Alejándose poco a poco. Por eso nosotros no debemos poner ni el trabajo, ni los negocios, ni la familia, ni nada como excusa para congregarnos. Mire, poco a poco, poco a poco se fue alejando. Primero dejó la oración, luego dejó el servicio, después dejó la congregación y después deseó estar lejos del Padre. Mujeres, no sean insensatas. Cuando su marido le diga: no quiero ir a... Mire, es cuando más rápido, amárrenle un mecate y métanlo por la puerta. Cuando sus hijos le digan: no quiero ir a... solo somos... amárrenlos. Y cuando su mujer le diga: no quiero ir... amárrenla. ¿Cómo se aleja uno? ¿Cómo se aleja? ¿Cómo se aleja? ¿Cómo fue cayendo el que se descarrió en la droga? ¿Cómo fue cayendo el que se descarrió en alcoholismo? ¿Cómo fue cayendo el que se descarrió en el desorden sexual, en el odio, en el orgullo? ¿Cómo fue cayendo aquel que lo perdió todo financieramente porque se fue cayendo poco a poco? Dejó de diezmar fielmente al Señor, de honrar a Dios, dejó de orar, dejó de ayunar y se enredó y se fue al país lejano y luego le vinieron. Pero dice Lucas 15:17, y volviendo en sí. Qué lindo ese día. Cuando uno dice: hoy vuelvo en sí. Estas palabras realmente, más que un testimonio, más que una historia, lo más poderoso que tienen es que nos dice cómo son las realidades. Y es que el pecado te adormece, el pecado te entume el corazón, te incapacita para decidir. Pero dice que él volvió en sí, que traducido literalmente, hágale conmigo así, despertó. Esa es la traducción literal de ese pasaje. Hágale así, despertó, abrió los ojos y dijo: ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo vine a parar aquí? ¿Cómo vine a dar aquí? ¿Qué es esto? ¿Y el hambre? ¿Y los cerdos? Coño, coño. A que está a su lado. Coño, coño. Coño, coño. Coño, coño. Hoy no van a dormir. Que van a estar hoy, coño, coño, orar. Coño, coño. Uy, salí de ahí. Coño, coño.
deja de estar de chancho en las redes. Coño, deja. Coño, deja de estar faltando a los cultos. Los cerdos allí, mire, y él, y todo el mundo se burlaban. Y él volviendo en sí. Entonces él dijo, me iré a la casa de mi padre y me presentaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy más digno de ser llamado tu hijo. Pero hay una cosa bellísima, y eso lo predicaré otro día. Pero el padre dice que corrió, primero lo miró, corrió y lo abrazó. Esas son las características de nuestro Padre. Ese es el verdadero Dios, no el que nos han predicado mal. Dios ama al pecador, Dios ama a sus hijos, y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos estemos bien. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios te quiere ver sano. Dios te quiere ver próspero. Dios te quiere ver bien con tu familia. Dios te quiere, cualquier cosa en contra de la familia, sepa lo que no es de Dios. Pero con Dios, hable conmigo, con Dios, en Dios, estamos garantizados. Pero pródigo, ¿qué te espera? Coño. ¿Qué es lo que te espera? Dígale que está a su lado. Y los chanchos muerden. Muerden. Yo tengo las señas acá. Muerden. Incline su rostro. Y todo aquel que desee entregar su vida al Señor o reconciliar con Dios, todo aquel que reconoce que ha sido pródigo en algún momento, levante su manito derecha conmigo. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y usted que nos ve, diga conmigo, Señor Jesucristo, en este momento yo reconozco que he sido pródigo. Me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre de todo pecado y de toda maldad. Señor, inscríbeme en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y dame fuerzas para nunca más volver atrás. Amén y amén.